Los objetivos de aprendizaje de esta clase son nombrar diferentes métodos de esterilización y desinfección, explicar conceptos de desinfección, asepsia, antiséptico y esterilización, reconocer agentes biocidas más importantes y su mecanismo de acción, explicar la clasificación de Spalding, relacionar tipo de instrumento médico con el método de desinfección y o esterilización según clasificación de Spalding. A modo introductorio, la importancia que tienen las técnicas de control de microorganismos, la historia da cuenta que en el siglo XIX y con anterioridad, una cirugía y también otros procedimientos médicos resultaban peligrosos, generando elevados niveles de infección y mortalidad. En una sala de operación, las manos del médico, el instrumental médico, el paciente y la sala en general estaban con una alta carga de microorganismos, por lo que los procedimientos no se realizaban en condiciones asépticas. Estamos en el siglo XIX, donde Pasteur demuestra la existencia de los microorganismos. Y es así que, influenciado por las teorías de Pasteur, un contemporáneo de él, Joseph Lister, busca solucionar esta problemática. Él es considerado el fundador de la cirugía moderna antiséptica. ¿Y qué propuso Lister? Él propone la solución de Lister. Esta solución es una solución acuosa que además contiene fenol. Y el fenol es un compuesto orgánico que denatura proteínas, inhibiendo la multiplicación de microorganismos. Esta era aplicada con un spray en las manos de los cirujanos y también de los ayudantes y en toda la sala de operaciones. Y con esto hubo una importante disminución de las infecciones de las heridas postoperatorias. Veamos algunas definiciones importantes como séptico. Séptico se refiere a objetos, cosas, lugares que se caracterizan por la presencia de microorganismos. Y aséptico, lo contrario, que se caracterizan por ausencia de microorganismos. Y antiséptico serán agentes o agentes que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos, ya sea dentro o en tejidos vivos. Usualmente, como van a usarse en tejidos, estos van a estar, estos compuestos, que van a ser compuestos químicos, van a estar en solución acuosa. Y continuando, por ejemplo, biocida es un agente químico de amplio espectro que inactiva microorganismos. Bacteriostático, en este caso, es un agente químico o físico que inhibe la multiplicación bacteriana. Y en este caso, inhibe, pues una vez retirado el agente químico, las bacterias continúan su multiplicación o se pueden multiplicar. Por lo tanto, no hemos destruido, en este caso, a las bacterias u otros microorganismos dependiendo del tipo de agente. Nos referimos a bactericidas, a aquellos agentes que matan destruyendo microorganismos por diversos mecanismos. Entonces, si retiramos el agente químico, el microorganismo no recupera su crecimiento o multiplicación. Vamos a tener entonces agentes para hongos que pueden ser fungicidas o fungistáticos, para esporas
esporicida o esporostático, y el ejemplo que dimos para bacteria, bacteriostático y bactericida. La esterilización es un proceso físico-químico que destruye todo tipo de vida microbiana, incluyendo esporas. Por lo tanto, aquí están incluidos tanto las bacterias como los virus, como los parásitos y, por supuesto, las esporas y endosporas. Desinfectante es un agente o agente que matan microorganismos en objetos o superficies. Un ejemplo es el hipoclorito de sodio o cloro, clorinda, también se menciona en otros lugares, y este puede ser esporostático, pero no necesariamente esporicida. Algo importante es que este desinfectante se debe usar en objetos o superficies y nunca en la piel o en las mucosas, pues no es seguro, daña los tejidos. Por lo tanto, este se usa en objetos y superficies inanimadas. Y los antibióticos son compuestos orgánicos de origen natural que inhiben o destruyen selectivamente a otros microorganismos, generalmente a baja concentración. Ellos son selectivos, por lo tanto no son de amplio espectro. Y aquí se muestra una placa Petri en donde se hizo crecer una bacteria, pero también creció un hongo que genera un compuesto antibiótico y en ese halo, debido a la presencia del compuesto antibiótico, no hay crecimiento de la bacteria. Además, están los conservantes, que son sustancias que previenen la multiplicación de microorganismos en productos formulados farmacéuticos y alimentos. Ejemplo, metilparabeno y propilparabeno. En este caso es una solución salina utilizada para hidratar las mucosas y esta contiene estos compuestos de tal forma que la solución en el transcurso del uso no se contamine y se mantenga lo más aséptica posible para que no sea una fuente de infección. En el control de microorganismos es importante considerar las endosporas bacterianas, que son formas perdurables, resistentes, que producen ciertas bacterias cuando las condiciones ambientales no son aptas para su multiplicación. Estas van a ser resistentes al calor, desecación, radiación y agentes químicos. Esta micrografía muestra Bacillus thuringiensis y Bacillus anthracis que producen endosporas. En la micrografía de Bacillus anthracis teñida con tinción Gram se muestra, ¿no es cierto?, el cuerpo de la endospora, y la región es más que no se tiñen porque son refractarias a la tinción, típico de la endospora. Especies que producen endospora y además enfermedades importantes como el Clostridium tetani, que produce la toxina tetanospamina y produce el tétano. Clostridium perfringens, también productora de numerosas toxinas, produce la mionecrosis clostridial necrosante y hemolítica y gangrena gaseosa. Bueno, las endosporas pueden entonces contaminar e infectar heridas, por lo tanto la bacteria tiene la posibilidad de multiplicarse. Esto puede ocurrir ya sea en procedimientos médicos asépticos, también en otras condiciones asépticas, en abortos ilegales o nacimientos extrahospitalarios. Pero también las endosporas pueden producir intoxicación alimentaria por el consumo de alimentos que contengan endosporas de las especies Bacillus cereus y Clostridium botulinum. Al consumir el alimento con las endosporas, las bacterias van a crecer en el intestino, producen las toxinas que van a producir parálisis. Por lo tanto, es importante tener mecanismos que eliminen las endosporas de estas especies patógenas. Las especies bacterianas que producen endosporas, tanto las formas vegetativas como las esporuladas,
pueden ser sometidas a un proceso de pasteurización, 80 grados Celsius por 10 minutos. Sin embargo, las endosporas sobreviven y pueden soportar temperaturas mayores, por lo que para eliminarlas son necesarias técnicas de esterilización. Las técnicas de esterilización, por definición, son aquellas que eliminan todo tipo de microorganismos, incluyendo las endosporas. En caso contrario, si no se eliminan las endosporas, no es un procedimiento que esteriliza. La falta de asepsia en los procedimientos médicos, en lo instrumental médico, en los dispositivos y en los insumos médicos utilizados en los centros de salud, van a llevar a un alto riesgo de infecciones no deseadas. Por lo tanto, nos preguntamos qué medidas se deben tomar en los hospitales y servicios de atención en salud para el control eficiente de microorganismos. En este sentido, la clasificación de Spalding en 1968 determina y dicta normas que se deben aplicar en la desinfección y esterilización del material y equipo usado en las instituciones. Esto con un uso científico racional de los antisépticos y desinfectantes en estos procesos. La uniformidad de estos procedimientos lleva a un mayor ahorro, eficiencia y seguridad del usuario. Para ello está la definición de artículos críticos. Estos son instrumental médico y son aquellos que presentan un alto riesgo de infección para el paciente porque se pueden contaminar con endosporas, bacterias, virus y hongos. Estos artículos, denominados críticos, deben estar siempre estériles, pues entran en tejidos o cavidades estériles o en el sistema vascular. Dentro de estos artículos críticos que deben estar siempre estériles son todo el instrumental quirúrgico, catéteres endovenoso central y periférico, implantes, agujas, tijeras, pinzas, instrumental laparoscópico, video y endoscopio. Un segundo grupo de artículos, en este caso se denomina los semicríticos. Estos van a entrar en contacto con mucosa y piel no intacta. Estos artículos van a estar libres de todo microorganismo, a excepción de esporas bacterianas. Esto se debe a que en general las membranas de las mucosas intactas son resistentes a las esporas, aunque son susceptibles a otros microorganismos como las bacterias, bacilo tuberculoso y virus. En general, estos artículos preferentemente deberían ser estériles. Si no se pueden someter a una esterilización, se les realiza una desinfección de alto nivel. Ejemplos están el endoscopio digestivo, equipos de terapia respiratoria y espéculo. Y una tercera clasificación corresponde a los artículos no críticos. Estos van a estar en contacto con piel intacta, con mucosa oral o la parte alta del tubo digestivo. En general, la piel intacta es una barrera eficaz contra la mayoría de los microorganismos. ¿Cuáles son los equipos clasificados como no críticos? Son la unidad del paciente, termómetro, ropa de cama, tensiómetro, baranda, mesa de noche. Estos van a requerir una limpieza adecuada, secado, desinfección denominada de nivel intermedio o de bajo nivel. De esta forma, el control del crecimiento microbiano
va a implicar el uso de agentes físicos y químicos. Estos van a matar o van a prevenir, inhibiendo el crecimiento de microorganismos, de tal forma de disminuir las posibilidades de infección. Esterilización es la completa destrucción, ¿no es cierto?, o eliminación de todos los organismos viables, incluyendo las formas resistentes, que están en o sobre una sustancia u objeto que ha sido esterilizado. En este sentido, la esterilización no tiene grado, sino que un objeto está estéril o no está estéril. Procedimientos de esterilización van a involucrar el uso de calor, radiación o químicos o remoción física de agentes biológicos. Para la esterilización, el calor es el más usado. Hay tipos de calor, puede ser húmedo o seco, o sea, en presencia de vapor de agua o no. Y las variables que se manejan son el tiempo de aplicación y la temperatura. Tenemos la incineración, que quema los microorganismos y los destruye. Se usan para objetos que no se destruyen al tratamiento, por ejemplo, agujas, tijeras y vidrio. Para el calor seco se utiliza un equipo que se llama horno Pasteur o horno Pupinel. Se aplica la regla de tiempo versus temperatura y es menos efectivo que el calor húmedo, y en ese sentido se requieren mayores temperaturas y mayores tiempos que cuando se esteriliza con calor húmedo. Se usa para vidrio, metales y objetos que no se fundan. Aquí hay un ejemplo, una alta temperatura, 180 grados Celsius, puedes usar 30 minutos. Sin embargo, si la temperatura es menor en el horno, 121 grados Celsius, se requiere 360 minutos. Y cuando utilizamos el calor en presencia de vapor de agua, usamos un equipo que se llama el autoclave, que es el más comúnmente utilizado, que es una olla a presión que va a contener vapor que se va a trabajar a presión. Es la forma más eficiente de esterilización. También funciona a base de la relación tiempo-temperatura. Altas temperaturas aseguran una muerte rápida de los microorganismos y la condición estándar son 121 grados Celsius a 15 psi, que son unidades de presión que equivale a 1,05 atmósferas, esto por un tiempo de 15 minutos. Se aumenta el tiempo cuando las cargas son más grandes o el material es más denso. Aquí se observa cómo se puede realizar la esterilización a distintas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura se puede disminuir el tiempo, lo que hace que aumente la presión del vapor de agua. Fotografía de un autoclave. Esta es la puerta. Acá están los distintos instrumentos de control que me van a permitir chequear la temperatura, la presión y el tiempo, encendido y apagado. En general, estos equipamientos son de funcionamiento automático. Acá se muestra un esquema con las distintas capas de material que permiten a este equipo mantener las altas presiones. Y acá se muestra la esterilización de un medio de cultivo, pues previamente a cultivar bacterias, los hacemos crecer en medios de cultivos que deben ser previamente esterilizados. Entonces, el autoclave es el método de esterilización más económico y seguro
debe elegirse como primera alternativa. Y los fundamentos de cómo es capaz de esterilizar es porque elimina los microorganismos, los inactiva por denaturación de sus proteínas. ¿Qué usos tiene el autoclave? Se usa en general para material e instrumentos que son, ¿no es cierto?, inertes. Por ejemplo, desechos biológicos peligrosos también, ropa quirúrgica, vidrio, medios microbiológicos, o sea, medios de cultivo, plástico e instrumentos médicos que no se dañen con las temperaturas estándar. Por ejemplo, un endoscopio de fibra óptica. Se puede esterilizar por autoclave, siempre y cuando no se dañe alguna de sus partes. No se usa en químicos o gases, o bien cuando el agente biológico no es destruido, como en el caso de los priones, no son destruidos en las condiciones estándar. Esta fotografía muestra ropa quirúrgica envuelta en varias capas de papel. Posteriormente se pone una cinta que, de marcarse como se muestra acá, indica que hubo esterilización. Sin embargo, la cinta sin autoclavar no tiene esas líneas que inicialmente son verdes, no las tiene negras. Por lo tanto, este es un indicador de la correcta esterilización. El control de la temperatura a través de la ebullición en agua. Por ejemplo, algunos materiales y objetos, mamaderas, jeringas reutilizables, tijeras, frascos, y en los que se requiere reducir al máximo el número de microorganismos. Al hacerlo hervir a 100 grados Celsius por 30 minutos, se van a destruir la mayoría de los microorganismos, excepto las endosporas. Este procedimiento va a inactivar también los virus. Este tipo de tratamiento también se puede usar para purificar el agua, en caso de disponer agua que no se tenga la seguridad que esté en las mejores condiciones microbiológicas. Sin embargo, este tratamiento no elimina los quistes de Giardia bueno, sí es útil para reducir el número de microorganismos, por ejemplo, en un alimento. La pasteurización se utiliza para algunos alimentos, por ejemplo, en el caso de la leche. El tiempo y la temperatura a utilizar depende mucho del tipo de patógeno. Están los Staphylococcus, Streptococcus, Brucella abortus y Mycobacterium tuberculosis. Lo que va a hacer este procedimiento es destruir los microorganismos responsables del deterioro de la leche, y la leche puede durar más tiempo. Tenemos, por ejemplo, 63 grados Celsius por 30 minutos. A temperaturas más altas los tiempos pueden ser más cortos. También en los alimentos se utiliza la ultrapasteurización. Unas temperaturas muy altas, ultra high temperature, y utiliza temperaturas de 140 grados Celsius por 1 a 2 segundos. Esta ultrapasteurización se acopla con un empaque aséptico que permite productos de larga vida como jugos, leches y otros. Otros métodos de esterilización, como la radiación, se basan en que dañan la estructura de los ácidos nucleicos y de esta forma inactivan a los microorganismos. Entonces, la luz ultravioleta, por ejemplo, es usada para esterilizar la superficie de objetos usando una lámpara de luz ultravioleta. Están los rayos X, los gamma y radiación de haz de electrones, que estos tienen mayor penetración.
En particular, la luz ultravioleta, que va desde los 85 a 265 nanómetros, lo que hace es generar daño en el ADN, generando dímeros de timina que están adyacentes en la misma hebra. Por lo tanto, se inhibe la replicación. La desventaja que tiene es que los microorganismos no se eliminan estando en ciertas fisuras o grietas. Por lo tanto, en general la luz ultravioleta es un método complementario a otras técnicas de esterilización. La radiación gamma y haz de radiación de electrones se va a utilizar en dispositivos de uso en salud. Por ejemplo, la radiación gamma es emitida desde cobalto 60. Esta radiación va a generar daño a nivel de los enlaces atómicos, dañando las biomoléculas, y esto, por supuesto, va a inactivar a los microorganismos. Se usa en, por ejemplo, dispositivos desechables de plástico, jeringas de plástico desechables, y también dispositivos que se usan en los implantes, por ejemplo, los dispositivos cardiotorácicos. Y la filtración también puede ser utilizada para la remoción física de microorganismos en un líquido gas. Se usa en soluciones afectadas por el calor, como son aquellas que contienen antibióticos o drogas, aminoácidos y vitaminas sensibles a las temperaturas. También se usan filtros en sistemas portátiles para purificar agua o a nivel industrial para bebidas. Utilizan un filtro que tiene un tamaño de poro de 0,22 micrómetros, que permite remover entonces microorganismos y bacterias. Sin embargo, por ejemplo, no removería virus de tamaños que serían menores a los 0,22. Solo removería virus grandes, que son pocos. La mayoría de los virus tiene tamaños menores a los 200 nanómetros. Hay una serie de agentes químicos que pueden inactivar microorganismos. Dentro de ellos están el óxido de etileno, el formaldehído, el glutaraldehído al 2%. Estos compuestos agregan grupos alquilo a las biomoléculas, inactivando los microorganismos. También están el ozono, el peróxido de hidrógeno, ácido paracético, que estos lo que hacen es alterar las biomoléculas a través de oxidaciones, y de esta forma inactivan los microorganismos. El óxido de etileno es uno de los más usados, tiene un bajo punto de ebullición, por lo tanto a temperatura ambiente va a ser gaseoso a presión atmosférica. Esta es una cámara que se utiliza para esterilizar con óxido de etileno. Como reacciona con aminoácidos, proteínas, ADN, está inactivando microorganismos. Se usa para celulosa, plástico, que posteriormente son sellados herméticamente. Placas Petri, pipetas, jeringas, dispositivos médicos, y no afectan la integridad de los objetos, pues se puede hacer la esterilización a temperatura ambiente. El peróxido de hidrógeno es utilizado para esterilizar en un sistema de plasma de baja temperatura. Es una alternativa al óxido de etileno. Entonces, el peróxido de hidrógeno en estado gaseoso es energizado con ondas de radio, y esto hace que en este plasma se produzcan radicales libres y otras especies químicas que van a actuar como agentes oxidantes. Esto se produce a temperaturas del orden de los 50 grados Celsius
y el tratamiento se hace entre 45 y 55 minutos. Esto es muy útil para aquellos dispositivos que se dañan con la temperatura. Revisemos algunas especificaciones sobre los antisépticos. Esto está tomado del manual de infecciones asociadas a atención en salud del Hospital Carlos Van Buren, año 2015. La definición de antiséptico, como ya vimos, agentes microbicidas o que destruyen o inhiben a los microorganismos y que son inocuos para ser aplicados a la piel y mucosas y a objetos que tengan contacto con piel y membrana de mucosas. No pueden ser usados internamente. Los antisépticos no deben usarse para la limpieza de superficies, material de uso clínico e instrumental. Este procedimiento debe realizarse con agua y detergente. Se acepta el uso del alcohol de 70 grados o al 70% para usarlo como desinfectante en fonendoscopios, termómetros, teclado de computador y otros equipos médicos. Revisemos qué características debe tener un antiséptico. Dentro de ellas están que sea de amplio espectro, de acción rápida, fácil de formular, no tóxico, no irritante de piel ni mucosas, que tenga un efecto acumulativo y residual y que tenga baja inactivación por materia orgánica y además que sea de bajo costo. La verdad es que de los más usados, el alcohol etílico, clorhexidina y povidona, ninguno cumple todas las condiciones. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, la clorhexidina tiene la ventaja de ser de amplio espectro. Comienza, eso sí, su acción a más de 3 minutos de ser aplicado, pero tiene un efecto residual que dura más de 6 horas, a diferencia del alcohol etílico, que su efecto dura muy poco, y la povidona tiene un efecto intermedio. De toxicidad es muy ventajosa la clorhexidina porque es de baja toxicidad. Sin embargo, por ejemplo, el alcohol etílico es irritante sobre mucosa y tiene las desventajas que son de alto costo. En el caso, por ejemplo, la povidona tiene desventaja de ser contraindicado para alergias. Y, por ejemplo, el alcohol etílico, aparte de ser irritante en las mucosas, también tiene la desventaja de ser inflamable, un poco más peligroso. ¿Y cuándo se utiliza un antiséptico? En el lavado de manos antes de realizar un procedimiento invasivo, lavado de manos quirúrgico, preparación preoperatoria de la piel, que se muestra acá, con povidona yodada, preparación de la piel para instalación de procedimientos invasivos y para realizar curaciones. Revisemos los desinfectantes. Entonces, los desinfectantes matan microorganismos, pero no necesariamente las esporas. Otra característica importante es que no son seguros en tejidos vivos. Solo se usan sobre objetos inanimados como mesas, pisos, utensilios y paredes. Ahora bien, la presencia de sustancias orgánicas como sangre y fluidos corporales inactivan el desinfectante. Por lo tanto, puede ser que se utilicen, por ejemplo, concentraciones mayores o bien que el desinfectante a concentraciones mayores se deje en contacto con esta sangre y fluidos corporales contaminados por más tiempo. Bueno, los desinfectantes, tenemos por ejemplo el hipoclorito al 0,5%, compuestos clorados, lejía, sulfato de cobre, compuestos de amonio cuaternario, formaldehído y fenoles. O sea, aún utilizamos lo propuesto por Joseph Lister en el siglo XIX. Por otro lado, el único desinfectante con actividad como antiséptico es el alcohol. Esto significa que se puede usar, ¿no es cierto?, el alcohol en
en piel no intacta y en mucosas intactas. Bueno, es así que en la actualidad hemos estado usando para evitar la contaminación e inactivar el virus SARS-CoV-2, alcohol al 70%, alcohol gel. Bueno, y lo otro en relación a los desinfectantes es que para su efectividad debe ser aplicado sobre superficies u objetos que estén previamente limpios. Revisemos la desinfección de alto nivel, denominada DAN. Se utiliza para el reprocesamiento de endoscopios, laparoscopios y filtros de hemodiálisis, ¿no es cierto?, para eliminar la contaminación de quienes lo usaron con anterioridad y que el paciente que va a utilizar este equipo lo use desinfectado. Estos equipos de preferencia, ¿no es cierto?, dijimos que debían ser estériles, pero por sus características del tipo de material en que están hechos, se realiza una desinfección de alto nivel y no una esterilización, por ejemplo, en autoclave. Entonces, estas desinfecciones van a eliminar todas las formas vegetativas microbianas, con excepción de las esporas bacterianas. Se usan métodos líquidos como ácido paracético al 0,2% y glutaraldehído. Las concentraciones son importantes, pues hay concentraciones óptimas. Estas se certifican con indicadores químicos que miden la concentración del compuesto activo. El método vigente es solo, como dijimos, porque la mayoría de estos equipos no toleran las temperaturas o el calor. Y para que se entienda un poco más, estos equipos, que son endoscopios flexibles, gastrointestinal y broncoscopio, en general se usan mucho, son de alto costo, por lo tanto hay que reutilizarlos, son termosensibles, por lo que dijimos no se pueden utilizar, por ejemplo, esterilizarlos en un autoclave, son frágiles, son difíciles de limpiar y tienen dificultades para inmersión total en estos líquidos en los que se les hace esterilización de alto nivel. Revisemos un ejemplo y la importancia que tienen estos procedimientos. Un brote por Acinetobacter baumannii asociada a broncoscopía. 3 casos de neumonía en pacientes con ventilación mecánica. O sea, son pacientes que están inmunocomprometidos. Lo que se aisló fue Acinetobacter baumannii, una bacteria gram negativa, en el broncoscopio. Y la falla se debió a que la desinfección de alto nivel se realizó con el desinfectante glutaraldehído a una menor concentración que la recomendada. Por lo tanto, la eliminación de la bacteria al ser usado y reutilizado el broncoscopio contenía bacterias que reinfectaban a los pacientes. Se han reconocido errores en la desinfección de alto nivel de este tipo de instrumental, los endoscopios, broncoscopios, endoscopios digestivos, como por ejemplo el lavado incompleto de canales, la inmersión incompleto, los tiempos menores de los que corresponden, recontaminación y el que comentamos recién es baja concentración del desinfectante. Revisemos algunos desinfectantes y antisépticos. El primero, el cloro, que es un desinfectante. La concentración óptima para su efecto eficiente es un desinfectante de nivel bajo e intermedio. Lo que hace es inactivar bacterias, virus con mantos, virus sin mantos, micobacterium y hongos, y no inactiva las endosporas.
El mecanismo de acción es inactivación de enzimas, denaturación de proteínas y reaccionar con los ácidos nucleicos. Se utiliza en piso, por lo tanto en este caso los pisos son artículos no críticos y en donde se usa justamente los desinfectantes de bajo nivel o de nivel intermedio. Revisemos otro, el etanol en concentraciones que van desde 60 a 95%, es un desinfectante y antiséptico a la vez de nivel intermedio, inactiva bacterias, virus lipofídicos, no inactiva los virus desnudos, inactiva Mycobacterium y hongos. Y su mecanismo de acción es la denaturación de proteínas. Se puede usar para los termómetros, como desinfectante de termómetros, que es un artículo de tipo no crítico. Y como ya sabemos, para las superficies, como desinfectante de las superficies de la piel, como antiséptico. Acá abajo les muestro el glutaraldehído, su concentración de óptima eficacia es al 2%, es un esterilizante químico, o sea, un desinfectante de alto nivel. Se utiliza para instrumentos termolábiles, como vimos, los endoscopios, los broncoscopios, y es capaz de inactivar bacterias, virus lipofílicos, virus desnudos, Mycobacterium, hongos y endosporas. Y esto es porque es capaz de reaccionar alquilando el ADN y el ARN. Por acá también están los fenoles, que sería la solución de Lister al 0,45%. Es un desinfectante de nivel intermedio y lo que hace inactiva las enzimas. Sin embargo, estas soluciones no inactivan ni endospora ni Mycobacterium y relativamente los virus no es tan bueno para los virus desnudos. Sin embargo, el fenol es un poco tóxico, así que no tiene mucho uso. Y también les quería mostrar aquí abajo la clorhexidina, las concentraciones de su uso, 0,05%. Como sabemos, es un antiséptico y lo que hace es dañar el citoplasma bacteriano y es activo frente a bacterias, virus lipofílico, virus relativamente bueno para los virus desnudos, no actúa contra Mycobacterium y sí es activo contra hongos. Y si hacemos una comparación de los distintos microorganismos en relación a su resistencia a los agentes que utilizamos para su control, los más resistentes son los priones, después vienen las esporas, las Mycobacterium, los virus desnudos o no lipídicos, los hongos, las bacterias y los más lábiles son los virus lipídicos. ¿Y cómo podemos destruir los priones, estas proteínas priónicas? Esto es con una esterilización denominada a nivel priónico, que es a temperaturas mayores que la esterilización normal, 134 grados Celsius, 138, por 18 minutos a 2 atmósferas. Como conclusiones, existen diferentes métodos para asegurar el control de microorganismos, como son la esterilización y desinfección. Los métodos de esterilización destruyen todos los agentes infecciosos, incluso las endosporas. Los antisépticos son seguros en piel y mucosas, mientras que los desinfectantes se utilizan en objetos, equipos, inmobiliario y suelo. Según Spalding, los diferentes métodos se deben usar racionalmente según el tipo de uso del objeto o instrumento en el paciente, diferenciándose en objetos críticos, semicríticos y no críticos. Desinfección de alto nivel, DAN, es el método utilizado para la desinfección de endoscopios, laparoscopios y filtros de hemodiálisis. Muchas gracias por su atención.